Muy bien, vamos a continuar trabajando entonces. Ahora vamos a trabajar en el curso de seminario. Bueno, en el curso de seminario como tal, por ejemplo, en este caso, lo que se busca es que ustedes, eh, una, manejen herramientas de investigación y aparte de manejar la herramienta de investigación, ustedes hagan una investigación como tal. La investigación, después de todo, ¿verdad? Se tendría que hacer una presentación de la misma, en la cual nosotros vamos a desarrollar cada uno de los aspectos. Pero para ello, nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos que, vuelvo a repetir, que trabajar todo aquello que competa a un trabajo de investigación. En algún momento yo, por ejemplo, el trabajo de investigación le doy mucho realce, porque hemos encontrado en algunas ocasiones, por ejemplo, que el estudiante desconoce de algunas formas de cómo llevar a cabo, pues, lo que es una investigación normal. Algunos pensamos que una investigación es un trabajo común y corriente que nosotros hacemos, por ejemplo, donde tiene una portada, una carátula, un índice, un cuerpo del trabajo y hasta ahí quedó. Hoy en día la investigación ha cambiado bastante y hoy hablamos nosotros, por ejemplo, de normas APA, que las normas APA como tal, pues son una forma de redacción con el fin de que nadie vaya a robarse un trabajo de alguien más. Tal vez ustedes escucharon hace algunos, ¿qué? Les diré 4 o 5 años, tal vez, en donde vimos, por ejemplo, que se escuchó de un político de apellido Valdizón que había robado una tesis, un libro, y que según él, ¿verdad? Había hecho el libro y en realidad pues él no lo hizo, solo lo copió y lo publicó como que él hubiera hecho. Entonces eso se llama plagio de documentos. Tal vez ustedes escucharon también muy al inicio de año, cuando fue el proceso de elección nuevamente de fiscales. Ustedes posiblemente escucharon que la señora Consuelo Porras tenía una demanda en donde se le vinculaba que ella no, ¿cómo se llaman? No había hecho una tesis y que se comprobó que la tesis era de otra persona. ¿Por qué yo voy a mencionar todo esto? Porque en algún momento ustedes tienen que elaborar, por ejemplo, cuando se van a graduar, ustedes tienen que elaborar un informe, una investigación, y por eso es de que ustedes van a llevar el curso de seminario. En, en el cierre de primaria, de sexto primaria, se hace un seminario. En los últimos años es como se ha estado trabajando ese aspecto, en que el estudiante, después de que ya abarcó, por decirlo así, ¿verdad? Un proceso de estudio, entonces él tiene que culminar con algo, tiene que culminar con un proceso de investigación en donde refleje que él ha desarrollado, por ejemplo, sus actividades y sus conocimientos los pueda poner en práctica. Y entonces hace una investigación con un enfoque social para darlo a conocer. Ese es uno de los elementos fundamentales que se tiene como dentro del seminario. En tercero básico también se trabaja la misma modalidad. En este caso, tendríamos nosotros que hacer una investigación y un cierre en donde ustedes expongan esa investigación que ustedes hicieron. Pero para ello nosotros debemos de comprender y conocer, vuelvo a repetir, que en este caso no necesariamente cuando nosotros investigamos es copiar y pegar, porque muchas veces les decimos, vayan e investiguen por favor tal cosa, y todo el mundo va e investiga, pero nadie se toma la molestia en algún momento de leer y de parafrasear o de transcribir
las formas establecidas, llamémoslo así, de cómo se va a elaborar la investigación, sino simplemente la mayoría de personas lo que hace en un momento determinado es copiar y pegar, y hasta ahí la investigación. Y uno dice, bueno, pero, o sea, ¿cuál es su aporte? ¿Cuál es la forma en que usted pensó? Y algunos hasta ni siquiera le colocan, por ejemplo, de dónde lo sacaron. Y es que eso es lo que establecen las normas APA. El que usted en un momento determinado vaya e investigue en lo que tenga que desarrollar, pero que aparte de ello, usted le dé el crédito a la persona. Entonces, cuando nosotros le damos el crédito a la persona, en un momento determinado, nosotros vamos a decir de dónde extrajimos esos documentos. Y entonces ahí no va a existir ningún plagio, no va a haber ningún robo, porque automáticamente usted sabe que está diciendo quién lo hizo. Y eso es lo que busca hoy en día las normas APA, que la persona en un momento determinado que vaya a elaborar, por ejemplo, en este caso, un documento, pues que cumpla, ¿verdad?, con esos lineamientos que se están solicitando. Eso es lo que se busca hoy en día. Pero lamentablemente, vuelvo y repito, hay personas que no necesariamente utilizan esta normativa. Entonces, ahí es como nosotros tenemos que empezar a actuar, a decirles que todo lo que en un momento determinado nosotros vayamos a utilizar se le dé el crédito a la persona, y por eso es que nosotros hablamos, por ejemplo, en este proceso de investigación, que ustedes vayan y desarrollen una investigación tal cual. Entonces, acá hay dos aspectos importantes que nosotros vamos a manejar. Una, que vamos a conocer, por ejemplo, cómo se elabora una investigación, cuáles son los elementos de investigación, pero ya no me voy a centrar, por ejemplo, a un método, sino me voy a centrar específicamente a algo que ustedes van a llevar y van a investigar como tal, porque les vuelvo a repetir y a recalcar, ese es el fin primordial que se tiene. Entonces vamos a tomar como guía a este autor, que es Fidas Arias, y este documento lo van a encontrar en plataforma. De hecho, ahorita solo tercero lo tiene, pero ya lo voy a compartir en los otros dos grados. ¿Qué vamos a hacer con este documento? Esta va a ser nuestra guía, pero nosotros vamos a ir tomando un par de semanas o de clases para trabajar la guía, y luego nos vamos a enfocar a un tema en específico de poder investigar. Y cuando ya nosotros estamos investigando, yo les voy a explicar y les decía cómo se llega a desarrollar las normas APA. Yo tengo que decir de dónde saqué el documento, quién es el autor, en qué fecha lo hizo, si yo estoy parafraseando, y ya ustedes van a saber qué es el parafraseo. El parafraseo es decir, con mis palabras, lo que el autor está diciendo. No estoy cambiándole el sentido, no estoy cambiándole en este caso la esencia de lo que se está diciendo, sino simplemente estoy diciéndolo con mis palabras para no copiarlo. Y en algún momento, tal vez alguien pudiera decir, pero es que esto es indispensable, que sí lo copie literal. Entonces, para eso existe esa norma, esas normas APA, que van a decirle que usted puede copiar cierto documento, cierto fragmento del documento, pero le va a explicar cómo lo va a copiar. Si son más de 40 palabras. Si es un texto completo, un párrafo, dos párrafos, ya le va a decir a usted cómo lo va a hacer. Nos indica cómo citar a un autor, y usted en su computadora se va a dar cuenta que ya en parte de las normas APA ya lo tiene usted en su computadora. Si usted va, por ejemplo, a su computadora y coloca un elemento, por ejemplo, Word, que es lo que nosotros más utilizamos regularmente, vean en pantalla, nosotros tenemos esta barra, ¿verdad? Que nosotros le llamamos barra de herramientas. Y en esta barra de herramientas nos va a pedir insertar referencias. Y cuando nosotros vamos a este apartado de insertar referencias,
En este, específicamente, en este apartado que aquí les voy a mostrar, ustedes se van a dar cuenta que menciona, ahorita lo voy a señalizar para que ustedes lo puedan ubicar. Aquí, en este apartado, vean, dice integrar, en este caso, lo que es las normas APA. Y eso ya lo trae su computadora, ya viene integrado. Aquí, si ustedes pueden visualizarlo o leerlo, voy a agrandar un poquito más mi pantalla para que lo puedan reconocer. Aquí no es el contenido, sino es esta parte, miren. Aquí dice normas APA. Y eso significa que usted ya tiene cómo insertar sus normas APA. Por ejemplo, si yo en un momento determinado, un decir, ¿verdad? Yo fui y fui a leer un libro que habla sobre las ciencias sociales, que es mi documento que tengo aquí, que es el que vimos en la clase anterior. Y por ejemplo, yo fui a investigar qué son las ciencias naturales. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Vengo yo y en este caso, yo fui y leí, pero algunos hacemos esto, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo voy a copiar y voy a pegar esto, ¿verdad? Pero las normas APA me dicen cómo yo tengo que hacerlo. Y me dice que primero tengo que citar al autor de donde yo lo extraje. Entonces yo lo fui a sacar de un diccionario, entonces yo voy a decir, las normas me indican que para el inicio de un párrafo, yo tengo que dejar 5 espacios de sangría y con la barra espaciadora de su computadora usted cuenta 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces yo voy a decir que lo fui a sacar del diccionario. Entonces voy a decir, según el diccionario de la Real Academia, establece en su edición 2022 que la sociedad, dos puntos, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí? Yo ya dije de dónde lo fui a sacar, lo que voy a copiar ahorita. Entonces, esto significa que yo ya establecí de dónde lo fui a sacar y copio mi párrafo, por decirlo así, ¿verdad? Que sea mi párrafo el que yo estoy copiando. Y yo ya establecí de dónde lo fui a sacar. Yo la mala costumbre que tenemos nosotros es que solo copiamos a veces y pegamos. Y entonces no podemos hacer eso, tenemos que determinar de dónde yo extraje eso. Ahora, ¿por qué lo tengo que determinar? ¿Será que yo lo dije? ¿Será que yo lo estoy, yo investigué y yo creé, desarrollé y creé este párrafo? No, sino eso lo dijo el autor, pero como yo lo fui a sacar del diccionario de la Real Academia, entonces yo voy a decir que de ahí extraje esto. Y si yo lo hubiera extraído de un libro, entonces vuelvo otra vez a repetirles. Y aquí viene esa parte de la que está señalizada aquí. Voy y digo, voy a insertar la información de donde yo extraje eso. Voy y le agrego insertar información y miren lo que va a aparecer. Aparece este recuadro y como la información yo la extraje de un libro, yo voy a colocar el nombre del autor del libro. Voy a suponer que la autora del libro se llama Paula Tasej, entonces voy a escribir su apellido, Tasej Paola, porque ella fue la que es la dueña del libro y el título es La Sociedad. Lo especificó en el año 2022 en la ciudad de Guatemala y fue publicado
voy a inventarme, Edesa, fue la editora. Y automáticamente cuando yo llene estos campos, voy a darle que guardar. Y miren aquí, en este otro apartado, automáticamente me dice quién fue el que dijo esto o de dónde lo extraje. Entonces lo fui a extraer de este libro que pertenece a Paola Tasek del año 2022 y yo ya automáticamente tengo aquí una norma APA porque ya dije de dónde lo fui a extraer. Entonces, la dinámica, vuelvo a repetir, de seminario es conocer, en este caso, eh, pues todo aquello que venga a favorecer o a beneficiar, llamémoslo así, una investigación y una investigación que ustedes van a realizar. Como ya escuché que en sociales ustedes ya tuvieron, por ejemplo, algunos conocimientos o fundamentos de investigación, pues yo voy a ir abordando algunos aspectos y cuando ustedes me digan, bueno, eso ya lo comprendemos, ¿verdad? Seguimos avanzando. No me voy a detener a ser repetitivo, les decía, el contenido. Me interesa que usted maneje una teoría para que pueda aplicarlo a una práctica. Y este autor, eh, yo lo he utilizado siempre porque nos da cada uno de los parámetros que lleva, en este caso, una investigación. Y les hacía mención al inicio. ¿Por qué yo le doy realce a la investigación? Porque usted, le vuelvo a repetir, cuando usted cursó sexto primario, usted tuvo que haber hecho un seminario, es decir, una investigación. Cuando usted estuvo en tercero básico, tuvo que haber hecho una investigación, que es la que van a hacer ustedes ahorita en básico. Cuando usted esté en carrera y esté a punto de finalizar la carrera, usted tiene que hacer una investigación de seminario y ahí cerramos esa otra parte. Cuando usted vaya a la universidad y saque su carrera técnica de 3 años, posiblemente en la universidad, usted va a hacer un seminario y va a hacer su investigación y la va a defender. Cuando yo digo defender es que yo voy a investigar algo que nadie más ha investigado y voy a decir por qué lo que yo estoy investigando es importante y es relevante. Y cuando usted vaya y saque en la universidad una carrera ya a nivel licenciatura, no sé, tal vez médico y cirujano, eh, licenciado en pedagogía, licenciado en auditoría, abogado y notario, sea ingeniero, etcétera, cuando ya tenga esa parte de licenciatura de la carrera en la universidad, usted va a elaborar una tesis. Y esa tesis es una investigación que se hace dentro de una rama de su carrera. Y esa tesis usted la tiene que defender, pero usted tiene que citar a los autores de los cuales usted tomó para hacer su investigación, más el aporte suyo, el aporte personal que usted va a agregar. Entonces es indispensable que nosotros manejamos muy bien todo lo que corresponda a una investigación. Esa es la esencia en sí de seminario. Lamentablemente, hay muchas personas, tal vez ustedes conocen algunos de ellos, que le dice uno, ¿y usted ya se graduó de la universidad? No, solo he cerrado cursos, le dice. Yo no sé, pero si ya cerró cursos, ¿por qué no se gradúa? Y uno pregunta, ¿verdad? Curioso, y mire, ¿por qué no se ha graduado? Es que solo he cerrado cursos. Y luego, o sea, ¿por qué no? Es que todavía no apruebo la tesis, ¿verdad? O sea, significa que me está diciendo que no sabe hacer una investigación. Y la mayoría, todo el mundo se queda en ese proceso de la tesis. A veces para hacer una tesis hay personas que tardan 1, 2 y 3 años para elaborar una tesis, cuando una tesis en realidad pudiera surgir en unos 3 a 6 meses y ya usted se gradúa. Pero entonces ahí es donde vamos. Si yo no lo sé hacer, es porque no aprendí a hacerlo bien. Y por eso es la importancia de seminario. Y eso va a ser en cada cierre de ciclo. Por eso les hablaba primaria, básico, diversificado, carrera superior técnica, carrera a nivel licenciatura, carrera a nivel de posgrado, carrera a nivel de doctorado, ¿verdad? Y es que hasta los términos a veces no los entendemos y no los comprendemos.
nosotros le llamamos doctor al médico y cirujano que cura, ¿verdad? Que es médico en salud. Y nosotros decimos, es que fui con el doctor. No, doctor es aquel que después de haber sacado la licenciatura, después de haber sacado una maestría, ya es doctor en un área. Entonces ahí es donde tenemos nosotros algunas situaciones confundidas, pero no por eso signifique, ¿verdad? Que definitivamente no vayamos a avanzar. Entonces acá les presento un proyecto de investigación. El autor de la investigación es Fidas Arias. Acá él lo que hace, ¿verdad? Es que establece cómo un ser humano puede llegar a desarrollar una investigación. Él nos presenta paso a paso cómo se debe de elaborar. Y aquí aparece ya el primer elemento. Dice que nosotros deberíamos de tener en un momento determinado una portada. Y luego de una portada, si usted quiere, una dedicatoria. Y la dedicatoria o de agradecimiento es aquella persona que le ayudó, que le apoyó, etcétera. Y si ustedes notan este otro punto importante, por ejemplo, en lo que es en los números que se pueden observar, ustedes van a notar en este caso, por ejemplo, que los números no son números naturales, sino que son números romanos, porque esto también es otro elemento indispensable que nosotros debemos de manejar. Y ahí miren, solo esos pequeños detalles ya nos muestran a nosotros cómo vamos a trabajar. En este documento aparece un índice, aparece un prólogo, aparece una segunda parte de un prólogo, aparece una introducción y viene diseñado en capítulos. Y cada capítulo es el que comprende la parte de la investigación de cómo se va a desarrollar. Entonces nosotros vamos a ver los elementales. Tenemos entonces acá qué es una investigación, qué es un anteproyecto de investigación, qué es un proyecto de investigación y cuáles son los elementos de una investigación, que me parece que era lo que ustedes ya tienen una asociación porque en sociales vieron esa parte. Pero acá vamos a verlo así, rapidito para no detenernos mucho. Y luego dice, viene por ejemplo, la descripción de los elementos que conlleva un proyecto. El proyecto debe de tener, les decía, una portada, un índice, una introducción, y que hoy en día nosotros conocemos, por ejemplo, a la portada nosotros coloquialmente le decimos carátula, pero en realidad es una portada. Existe una contraportada, es decir, que va detrás de la portada. Nosotros ya no llamamos índice, sino llamamos en algún momento tabla de contenidos, porque automáticamente, si usted se da cuenta en este índice que tenemos acá, me está diciendo cuáles son los contenidos que vamos a tener en este trabajo. Entonces, por eso le llaman a algunos tabla de contenidos y otros le llaman índice porque nos indica específicamente un número de páginas a donde podemos ir a ubicar el tema o el contenido de investigación que nosotros vayamos a desarrollar. Acá dice entonces que el cuerpo del proyecto, es decir, el cuerpo de trabajo de una investigación debe de tener un problema, un planteamiento de problema, una formulación del problema, objetivos, justificación de una investigación, las limitaciones. Y esto comprende el cuerpo del proyecto del trabajo. A cada uno ya lo vamos a ir viendo más adelante. Luego lo divide en capítulos. Está un marco teórico. Y cuando nosotros escuchamos un marco, pues yo estoy segura que a la mente de forma gráfica a usted le viene, ¿verdad? A la mente el escuchar un marco teórico, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Un marco, algo que encierra. Entonces nosotros decimos un marco teórico, ¿verdad? Algo así, un marco que encierra algo. Y a eso se debe, ¿verdad? Que nosotros hablamos en la comprensión de un marco teórico. Entonces, ¿qué comprende un marco teórico? Comprende los antecedentes de la investigación que yo voy a hacer, las bases teóricas de la investigación,
la definición de términos básicos que comprende mi investigación, un sistema de hipótesis, es decir, una posible respuesta al tema de investigación que yo vaya a hacer, y el sistema de variables, es decir, los elementos que comprende la investigación. Después de ello, nosotros vamos a pasar a un marco metodológico. Si usted escucha este marco teórico, sería toda la teoría. Si usted escucha el marco metodológico, significa los métodos y formas que nosotros vamos a llevar a cabo nuestra investigación. Entonces dice, nivel de investigación, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? El diseño de la investigación, lo que ustedes ya vieron. La población y muestra. La población, ¿a quién me voy a referir yo? Si van a ser niños, en qué edades, si van a ser adolescentes, en qué edades, si van a ser personas adultas, en qué edades, si van a ser hombres, si van a ser mujeres. Por eso dice población. Y cuando hablamos de una muestra es porque yo no voy a poder utilizar, ¿verdad? Todo Quetzaltenango para investigar, sino yo solamente voy a tomar una pequeña muestra. De todo Quetzaltenango, posiblemente yo solo vaya a emplear a 10 personas. Entonces, sería una muestra, una fracción de lo que es esto, ¿verdad? La población como tal. A eso se refiere. Luego tenemos cómo es un método, o sea, cómo lo voy a llevar a cabo, las técnicas o instrumentos de recolección de datos. Y ustedes tal vez ya han escuchado sobre esas técnicas o recolección de datos, porque en algún momento se presenta, por ejemplo, que podemos utilizar una entrevista, una encuesta, un formulario. Hoy en día la tecnología nos ha ayudado bastante porque usted crea un formulario, por ejemplo, en Google Forms y usted solo le manda el enlace a la persona y ya la persona automáticamente empieza a responderle, ¿verdad? La encuesta, la entrevista, los datos que usted quiere preguntarle. Entonces ahí, instrumentos de recolección. Después técnicas de procesamiento y análisis de datos. Después de que usted ya hizo recolección de información, la va a interpretar y luego pasamos a otro marco. Este siguiente marco es el marco administrativo. Y en el administrativo, pues vamos a integrar, ¿verdad? Los recursos. Hay recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Los recursos es usted, soy yo, en la población, en los humanos. En los materiales hay documentos bibliográficos, libros, sitios web, etcétera, todo lo que está involucrado acá. Y en los financieros, porque recuerde que en algún momento nosotros generamos un gastito, ¿verdad? Que saqué copias, que hice esto, que no sé qué. Entonces, ahí estamos nosotros generando un gasto como tal. A eso se debe esta situación de la cual nosotros estamos trabajando. Y luego dice un cronograma de actividades. Cuando usted escuche un cronograma de actividades, es que a usted le va a decir que va a ser un primer día, que va a ser un segundo día, es como una agenda. Y entonces usted va a ir marcando, bueno, esto ya lo hice, ¿verdad? Lo marcamos como hecho. No, esto nos hizo falta, solo hicimos la mitad. Entonces ahí marco que solo llevo el 50% de lo que tenía que hacer. Puede ser por días, puede ser por semanas, puede ser por meses. Y el elemento fundamental, porque esto sí es importante, la bibliografía, porque usted me va a decir de dónde, de quién y cuáles libros, documentos, personas, sitios web, blog, revistas, periódicos, usted va a extraer la información. Todo tiene que estar documentado. Los anexos, en este caso, los anexos es todo lo que nosotros tengamos como fotografías, estadísticas y otros elementos que ya ustedes van a ver. Entonces, esto comprende en sí un elemento que nosotros vamos a conocer como un proyecto de investigación. Y estos son los elementos fundamentales que nosotros debemos de conocer y manejar. Acá nosotros solo, vuelvo a repetirles, solo estamos viendo la introducción, ¿verdad? De cómo está comprendido y de qué se va a tratar nuestro curso.
yo quisiera que realmente ustedes manejen muy bien esto y aunque sea que la investigación que hagamos, ¿verdad? Sea mínima, pero que contenga los elementos esenciales. Que no, aunque no vayamos a buscar 20 revistas, 20 libros, y 10 sitios web, pero que al menos tengamos una investigación buena, con la esencia que yo necesito que ustedes comprendan para desarrollar un trabajo de investigación. Que ya no vayamos, ¿verdad? Y nos vayan a preguntar, a ver, vaya a investigar entonces qué es el término de investigación en forma generalizada, ¿verdad? Y entonces usted va y lo primero que usted encontró de investigación, usted lo va a copiar. Ah, aquí dice que es investigación. Aquí está, ¿qué es? Ah, dice que es investigación. Entonces ya lo voy a copiar, lo selecciono, ¿verdad? Y lo voy a ir a pegar a otra hoja y aquí está mi información de investigación. No, yo tengo que decir de dónde lo traje, como aquí lo menciona. Vean, aquí ya me dijo, por ejemplo, de dónde lo fue a extraer este autor. No es que él se lo haya inventado. Él dice que el término de investigación dice que es el concepto fundamental de esta guía y para precisarlo se han escogido las siguientes definiciones. O sea, no es solo una, son varias definiciones de investigación. ¿Qué es investigación? Dice que genéricamente la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. ¿Pero quién lo dice? Lo dice Sierra Bravo en 1991 y que lo extrajo de la página específicamente 27. Entonces vuelvo a repetir, acá, si ustedes notan, ya mi autor me está diciendo que no lo inventó él ni él lo creó, sino que lo trajo de este otro autor. Y hay otra, dice que es investigación. Una investigación puede definirse como el esfuerzo que se emprende para resolver un problema. Claro está, un problema de conocimiento. Y tampoco lo dice Fidas Arias, que es el autor de este documento, sino él lo fue a traer de Sabino en 1992, que desarrollaría su libro y que está en la página 45. Aquí tenemos una segunda y luego hay una tercera. Y aquí ya me está dando a mí, vean, otra norma, porque si ustedes se dan cuenta, aquí están los 5 espacios que yo les mencionaba al inicio, los 5 espacios de sangría. Hay 5 espacios de sangría aquí por párrafo, 5 espacios de sangría aquí. Pero el autor ya fue a copiar específicamente esta definición y dice que podemos copiar una definición que no sea mayor a 40 palabras. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 palabras copió. Pero como ya las copió literales, no las parafraseó, no hizo, digamos, en este caso ningún apartado, llamémoslo así. Entonces, lo que hace él en este caso es que lo dejó en una sangría especial y dice que cuando se copia menos de 40 palabras se deja un espacio de doble sangría en todo el párrafo. Entonces ya no dejamos los 5, sino dejamos un doble espaciado, 10 espacios, pero esto es en todo el párrafo, si ustedes lo notan. Y así es como nosotros trabajamos estos aspectos. ¿Alguna duda al respecto hasta el momento? ¿Se comprende cómo vamos a trabajar y en qué consiste el seminario? Sí, señor. Muy bien.
cualquier duda, yo sé que algunas cosas como que van a entrar de lleno y van a irrumpir, ¿verdad? Un cambio, así como que, y todo eso me lo voy a tener que memorizar. Sí, la situación es que esto conforme nosotros lo vamos a desarrollar es como vamos a ir generando esa práctica. Y ustedes se van a dar cuenta, así como yo vi el manual de ortografía de normas ZAPA, dice, ¡ah! ¿Cuándo me memorizo yo todo eso? Es que es cuando lo estamos aplicando. Ya yo voy y veo cómo dice las normas ZAPA que lo voy a establecer. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, solo escriban en algún su momentito que ustedes tengan libre, escriban normas APA y les va a aparecer edición 2002, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 y 2019. Creo que hay hasta el 2020, me parece. Yo no sé si hay recientes. La verdad que yo me quedé con las del 2019. Y con esas me quedé, porque son las más genéricas, pero yo supongo que ya ahorita ya debe de haber normas APA 2022. Y entonces, ¿son cambios que se van a dar poco a poco? Sí, se van a ir modificando, pero eso solo es cuestión de que yo vaya acoplándolo, ¿verdad? A la necesidad que yo tengo. Eso es como nos presenta entonces que es una investigación. Dice, se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. ¿Y por qué nosotros vamos a decir encaminada a la solución de problemas? Porque yo tengo que investigar cómo resolver un problema o por qué está surgiendo ese problema y cómo lo vamos a resolver. Y si no logramos resolver, porque alguien va a decir, señor, pero ¿y cómo vamos a resolver el problema del cáncer? Sí, ¿verdad? Tal vez no lo vamos a resolver, pero entonces minimicemos las causas que tiene el cáncer, o sea, que producen el cáncer. ¿Y qué causas son las que lo generan? Cuando nos exponemos al sol, a la radiación, ¿verdad? A muchos, por ejemplo, alimentos que tengan preservantes, colorantes, aditivos y todo lo que tenga un químico. Eso nos genera tarde que temprano, ¿verdad? Una especie de cáncer. El fumar presenta cáncer de pulmones, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros ya tenemos la noción y la idea de que tal vez no lo voy a solucionar, pero al menos vamos a minimizar las causas. Y entonces le vamos a decir a los jóvenes, a los niños, que no coman, por ejemplo, muchas golosinas, que, por ejemplo, no coman eh, mire, lejos de hacer una mala publicidad, solo estoy mencionando, ¿verdad? Que, por ejemplo, no coman esas golosinas que tienen mucho picante, por ejemplo, los mentados taquis o el tajín, el piquín y todas esas cosas, porque esos son muchos aditivos, son muchos preservantes y colorantes artificiales que van a dañar la salud. Que no coman mucha, por ejemplo, salchicha, porque no es un alimento sano. Que no coman, por ejemplo, sopas instantáneas, porque no es un alimento sano. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Minimizando, ¿verdad? Ese consumo. Ahí es como yo no estoy definitivamente dando una solución, pero al menos vamos a minimizar los problemas. Entonces, por eso dice, una actividad encaminada a la solución de un problema, o al menos, ¿verdad? Ya la respuesta de por qué se producen esos problemas también. Eso es una investigación en forma general. Por favor, en algunos segundos se va a terminar el espacio y volvemos a ingresar. Por favor.